Soberano Dios, te damos gracias un día más por permitirnos estar en tu presencia, poder estar en este lugar, predicando tu palabra, Señor, y llevando el mensaje, Señor, por medio de la plataforma de YouTube a otras personas, Padre. Yo sé que tú tienes planes, propósitos, diriges todo, Señor, y sabemos que todo es en tu tiempo, Padre. Te damos gracias por esta iglesia, por la Iglesia Evangélica Biblia Vida de aquí de Londres, de Chesterfield específicamente. Y gracias por la iglesia que nos cubre en Ecuador, Señor, por nuestros pastores allá también, Padre, gracias. Gracias por cada hermano, por cada familia y por cada persona que ven los videos y ven las prédicas, Señor, de cada domingo. Te entregamos, Señor, en tus manos esta mañana. Ponemos en ti, Señor, nuestra boca, nuestros gestos, nuestras cosas en ti, Señor, porque solo tú eres el merecedor de toda la gloria, de toda la honra y de toda la alabanza. Gracias, Padre, por dejarnos estar una vez más reunidos en tu nombre. Ponemos, Señor, todo en ti, dándote todo lo que tú te mereces, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos la bienvenida a este lugar. Amén. Buenas tardes con todos, tengan ustedes, gracias por acompañarnos una vez más, domingo tras domingo, por medio de la plataforma de YouTube, por medio de estos mensajes, que en la gracia de Dios, pues el Señor nos permite que cada domingo nos podamos reunir y podamos transmitir. Hay que darle gracias a Dios por todas las comodidades que Él nos da, obviamente, y gracias a que tenemos un teléfono, un sitio donde poder compartir la palabra de Dios, pues lo queremos hacer con todo nuestro corazón. Queremos poner este día en las manos de Dios, dejar que su Santo Espíritu nos guíe y nos ayude a entender la palabra que hoy día hemos traído a esta vuestra casa. Yo quiero contar una anécdota que lo he hecho a modo de introducción, como casi siempre lo hacemos, contando una historia para que podamos entender el contexto de lo que vamos a hablar en esta mañana, ¿no? Y se trata de la subasta de la cruz y la corona. Es la historia así. Entonces yo digo, si hoy mismo harían una subasta y pudieras comprar uno de estos objetos, una cruz o una corona, ¿cuál comprarías tú? Yo me imagino que todos van a decir, yo la corona, porque obviamente esta corona que está en esta historia es una corona llena de piedras preciosas, es de oro, ¿sí? Y el valor realmente no es tan alto. Sin embargo, la cruz tiene un valor muchísimo menos, está menos valorada, porque es un objeto de madera que no tiene nada, ¿vale? Pero que para la gente que hoy va a escuchar el mensaje, yo sé que van a entender cuál es el mensaje, qué es lo que Dios quiere hablarnos por medio de esta palabra. La subasta de la cruz dice que empezó con un valor en la casa de subastas empezó con un valor de $20. Y nadie en la sala ofrecía nada por ese objeto, ¿no? Y al ver que nadie se manifestaba, nadie decía yo doy 25 o yo doy 30, como es en las subastas, obviamente. Entonces la gente empezó a molestarse, ¿no? A dar voces y a gritar, retira esa cruz porque no nos interesa, nadie la quiere. ¿Para qué voy a comprar un pedazo de madera que no tiene valor? La gente en las salas dice que se pusieron de acuerdo y empezaron a gritar, todo el mundo, ¿no? Lo mismo, quita la cruz, no queremos otra cosa, no queremos esa cruz, no queremos, queremos que empiece la subasta de la corona de oro y esa sí que es valiosa. Entonces todo el mundo estaba de acuerdo con esto, ¿no? Y bueno, al ver tanto alboroto en la sala, dice que el subastador empezó a contar para terminar con la subasta de la cruz y nadie ya en vista de que nadie quiere la cruz, empezó a la 1, a las 2, están seguros que nadie quiere la cruz, si decimos a las 3, quitamos y se acabó.
Y todo el mundo decía que sí, que sí. Y por tercera vez dice que el hombre gritó, nadie ofrecía nada por la cruz. Y cerramos la subasta. Y dicen que al fondo de la sala, un hombre humilde se levantó y dijo, yo quiero la cruz, ¿no? Y todos en la sala se alegraron de que por fin alguien compró esa tonta cruz, por así decirlo, sin valor. Y todos esperaban con anuncios que este hombre tome su cruz y que se marchara y que dejara al resto que querían comprar la corona, ¿no? Cuando de repente el subastador dijo, señores, agradecemos que hayan venido a esta subasta, damos por terminado, hoy ya se ha acabado la subasta, no tenemos más objetos, y todo el mundo decía, pero tienes la corona, está la corona ahí. Lo que pasa es que la persona, el artista que fabricó la cruz, puso una pequeña cláusula en el contrato de la venta de la cruz, y era esto, que él al fabricar una cruz también fabricó esta corona, y él dijo que el que comprase la cruz recibiría la corona. Entonces todos se quedaron perplejos y todos no entendían por qué razón, y así es como esta historia termina, ¿no? La historia que acabamos de escuchar es realmente similar a lo que ahora estamos pasando en el mundo actual, ¿sí? Toda la gente en ese salón quería comprar la corona, pero no querían la cruz, porque la cruz para la gente no tiene valor. Para ellos el valor es el oro, es las joyas, es lo que cuesta, y no realmente lo que había en esa cruz. Entonces, es una historia que va similar a la vida actual. Todo el mundo quiere ser reconocido, todo el mundo quiere bendiciones, todo el mundo quiere ser próspero, todo el mundo quiere recibir cosas buenas, ¿sí? Pero el problema es que queremos tantas cosas, queremos ser tan bendecidos, pero no buscamos al que nos bendice, ¿sí? Queremos que todas las cosas nos vayan bien, y que nunca nos falte nada, pero despreciamos al que hace todo, al que hizo todo por nosotros, para salvar al mundo. Y esto es la importancia de este mensaje que hoy he traído en esta mañana. Lo he titulado con el tema El valor de la cruz. ¿Y por qué una cruz es más importante que cualquier otra cosa? Pues vamos a la palabra de Dios y nos vamos a centrar en el libro de Efesios 2. Vamos a leer casi todo el capítulo y vamos a ir desarrollando paso a paso lo que el Señor nos quiere mostrar y por qué razón yo he contado esta historia, ¿sí? De la cruz y de la corona, porque debemos saber que cuando terminemos este mensaje vamos a entender realmente que la cruz tiene mucho más valor que una corona de oro y piedras preciosas. Dice la palabra de Dios así en Efesios 2, empezamos en el versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros con Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús,
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el cuerpo edificado, bien coordinado, va creciendo para ser el templo santo en el Señor. Amén. Pues esta palabra que acabamos de leer tiene mucho que ver y nos da a entender qué valor tiene el que Cristo haya muerto en una cruz. Lo que Él hizo, lo que Dios hizo en su gran amor por la humanidad, fue solo con un solo propósito, y era salvar a la gente de los delitos y pecados en que íbamos a estar. El versículo del 1 al 3 podemos ver que en otros tiempos, dice, antes de conocer a Dios, todos andábamos, dice, en deleites, ¿no es cierto? Todos andábamos, y por esta razón, por andar en estas cosas, como una de las razones, aparte de las muchas razones que hay, dice que Cristo vino a morir en la cruz por nosotros para perdón de pecados, ¿sí? Entonces debemos tener total seguridad de que Dios vino a salvarme, vino a quitarme mi pecado, mi deleite, las cosas que viví en el mundo. Y esto es lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Entre el versículo 1 y 3 nos está hablando muchísimo, muy claro. Dice que en aquellos tiempos, dice, andábamos, ¿qué? Siguiendo las corrientes de este mundo, ¿no? Dirigidos ¿por quién? Por el enemigo, para hacer lo que no debíamos hacer. Sin embargo, Dios, en su infinito amor, esta fue una de las razones por la que Él murió en la cruz. Ahora, nosotros tenemos que entender de que el plan de Dios, desde el principio de la creación hasta el día de hoy y hasta cuando Él venga, hasta cuando todo esto se acabe, hay que entender de que Dios ya sabía lo que íbamos a pasar de antemano. Él ya nos conocía, ya sabía que íbamos a pecar, ya sabíamos que íbamos a hacer cualquier cosa indebida, ya sabíamos que nos íbamos a casar, Él sabía que íbamos a tener hijos, ¿sí? Dios sabe todo, Él sabe todo de antemano. Y claro, tú te preguntarás, tal vez escuchando por primera vez el mensaje y digas, pero bueno, ¿cómo es eso que Dios sabe si yo no he nacido todavía, no? Pero la palabra de Dios nos va confirmando cosas, cosas que nos hacen entender de que Dios sí sabe de nosotros de antemano. Y de hecho en Jeremías 1 al 5 nos dice que antes que te formase en el vientre de tu madre, dice, yo ya te conocía. O sea, imagínate Dios, antes de que tú fueses formado en el vientre de tu mamá, Él ya te conocía, Él ya sabía quién eras, Él ya sabía qué nombre te van a poner,
Él ya sabía en qué lugar ibas a nacer, Él ya sabía qué es lo que ibas a hacer. ¿Sí? Entonces eso nos hace entender de que el plan de Dios desde el principio decía, va a pasar esto, va a pasar aquello, el pueblo me va a negar, la gente no me va a seguir, no van a creer en mí que soy Dios, van a inventarse dioses de como vemos hasta hoy en la idolatría y todas estas cosas. Entonces Dios edificó un plan y dijo, la única manera de que me conozcan personalmente de que yo soy Dios es esta, reencarnarme en un hombre llamado Jesucristo, llegar a la tierra físicamente como nace cualquier ser humano y vivir como cualquier ser humano para hacerles saber de que yo soy Dios. Y Jesucristo, él mismo dice cuando fue detenido, él siempre dijo que él nunca se declaraba abiertamente quién era, pero la gente mismo decía, dinos si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él reconocía que sí, porque dice, tú mismo lo has dicho, que yo soy. Entonces tenemos que entender de que el plan de Dios, desde que creó la tierra, el universo, dijo, voy a hacer el mar para que naveguen los barcos, voy a hacer esto para que la gente, estas verduras para que la gente coma, estos animales para que la gente coma. Todo creó Dios con un propósito para que nosotros podamos disfrutar, pero también Él sabía que íbamos a pecar. Y la única manera de que el mundo se entere de que hay una manera de pedir perdón a Dios, ya no como en el Antiguo Testamento que se hacía sacrificios de animales, se hacía ritos, ¿para qué? Para que Dios perdonase los pecados, ¿no? Si ustedes leen las historias de los antepasados, todos hacían sacrificios para poder ser perdonados. Mataban un cabrito joven, sin defectos ni nada, la sangre rociaban ¿para qué? ¿Para que el pueblo sea perdonado, para que la familia sea perdonada, y todo esto se venía haciendo durante generaciones. De hecho, hasta hoy en día siguen practicando en algunos sitios en Medio Oriente el tema de sacrificios, pero ya Dios dijo, no, yo voy esto ya se está yendo de más, así que voy a acabar todo. Y Dios se aparta, hace un silencio y se queda totalmente en silencio el mundo. Hasta que un día dijo, voy a enviar, voy a bajar en forma de hombre, me voy a llamar Jesucristo, voy a nacer en una virgen, voy a seguir mi ministerio y a demostrarle al mundo que sí se puede vivir en santidad sin pecar. Entonces vemos que Dios ya nos conoce y por eso el propósito de Él venir a este mundo. Ahora, Dios ya nos conoce, Él sabía, ¿no es cierto?, de antemano lo que íbamos a pasar. Amén. Ahora, y lo que vemos en el versículo del 1 al 3, lo que vivíamos en otros tiempos, ¿qué era lo que hacíamos? Haciendo la voluntad de la carne, ¿no? Haciendo lo que le gusta a la carne, la diversión y todo. Entonces, eso es lo que nosotros debemos cambiar, de que ahora, gracias a la muerte de Cristo, ahora nosotros somos nuevas criaturas. La muerte de Cristo, mis hermanos, en la cruz, el acto de obediencia para salvar a la humanidad del pecado y de esa muerte eterna que todo mundo va a ir si no aceptas a Cristo en tu corazón, es el lugar que te espera solo por despreciar la salvación. Ahora, sin muerte en la cruz, óigame bien, sin muerte en la cruz, si Jesucristo no hubiese muerto en la cruz y hubiese resucitado y hubiese cumplido lo que está escrito en el Antiguo Testamento, hoy día no habría todavía perdón de pecados. Seguiríamos pecando, seguiríamos haciendo los mismos sacrificios, las mismas cosas que se hacían en el pasado, y sin importarnos nada, porque a la final no tenemos a Dios. Pero hoy, gracias a la misericordia de Dios, dice que Jesucristo vino al mundo, dice, por eso nos habla la palabra de Dios en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y eso es lo que tenemos que hacer, creer en el unigénito Hijo de Dios. Nos dio vida cuando estábamos en delitos y pecados, ¿no?
a través de aceptar a Cristo en tu corazón, Él te da nueva vida. Dice que cuando nosotros aceptamos a Dios en nuestro corazón, el espíritu del hombre, o sea, el espíritu carnal que está ahí, dice que sale del hombre y entra el espíritu de Dios a morar en tu vida, en tu corazón. Y a partir de ahí tú eres una nueva criatura y empiezas a hacer cosas nuevas, cosas diferentes. Y por eso dice que Dios vino con ese propósito, ¿no? Entonces, cuando nosotros andábamos en delitos y pecados, lo hacíamos porque teníamos el espíritu del mundo. Pero ahora que somos hijos de Dios, tenemos que evitar caer en las tentaciones y las cosas. No estoy diciendo que no vas a pecar, que no vas a fallar. Lo vas a hacer, pero a veces lo hacemos es por el descuido de nuestra relación con Dios, porque no buscamos a Dios como debería ser. Entonces descuidamos un momento, dejamos un momento abierta la puerta y el enemigo empieza a atacar por el lado que más débil somos. Entonces tenemos que cuidar esa parte y no dejar puertas abiertas para que el enemigo vuelva a tomar posesión donde ya no le pertenece. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia, también dice, ¿no?, la palabra de Dios. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia es ese espíritu malo, ese espíritu que salió y que no está conforme y dice, tengo que volver. Y entonces tenemos que cuidarnos de ese aspecto. El versículo 4 y 5, nos habla de un Dios misericordioso, ¿no? Dice la palabra de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordias, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Sí? O sea, imagínate la misericordia y la gracia de Dios que tiene, de saber que somos pecadores, pero sin embargo Él dijo, no, como yo ya sé quién es Él o quién es ella, entonces le vamos a dar la oportunidad de que ponga su mirada en nosotros. Y obviamente Dios tiene misericordia no solamente con nosotros, con los que ya hemos aceptado, sino Dios tiene misericordia con todo el mundo, con toda la humanidad, porque los ojos de Dios dice que están puestos sobre buenos y sobre malos. Dice que el sol sale sobre buenos, también sale sobre malos. O sea, Dios no tiene acepción de personas. ¿Sí? Y Dios no es que aborrece al mundo, lo que Dios aborrece es al pecador, al pecado, a la persona que peca. Pero Dios no puede aborrecer a su creación y todos somos creación de Dios y por eso estamos aquí. Entonces debemos entender que la misericordia de Dios es tan grande, tan infinita, que nos da la oportunidad de que nos reivindiquemos, que seamos perdonados. ¿Por quién? Por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Y esto es lo que nos dice la palabra de Dios, que somos perdonados y resucitados juntamente con Jesucristo, nos dice, ¿no? Entonces podemos ver en el versículo del 4 al 5 lo que nos dice, ¿no? Que en el 5 sobre todo dice que aún estando nosotros muertos en pecados, dice que nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Amén. Entonces tenemos que entender esa situación de por qué nosotros somos salvos, solo por esto. El versículo 8 dice que por gracia, y esto quiero que tomen muy en cuenta, por gracia sois salvos y por la fe que tenemos en ¿quién? En Jesucristo, ¿no es cierto? Así dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Sí? Entonces hay que tener fe ¿en qué? En el Creador, fe en que Jesucristo murió en una cruz, resucitó al tercer día y está vivo. Y no es que yo no lo he visto. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? La gente se pregunta, pero Dios está ahí, Dios está aquí. Dios está en tu corazón. Si tú lo has aceptado en tu corazón, Él está ahí. Solo que no se manifiesta y no hace cosas en ti porque simplemente no le das el lugar que Él se merece. Cuando nosotros nos despertamos en la mañana y le decimos, Señor, te entregamos el día, le estamos diciendo, toma el control total, el orden en mi mente, en mi corazón, guíame con tu Espíritu Santo, Señor, y yo haré lo que tú me digas que tenga que hacer. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y nosotros tenemos que ser agradecidos porque por esa gracia nosotros somos salvos. ¿Por qué? Solo porque tenemos fe en alguien en quien no hemos visto, sino simplemente creemos.
El versículo 10 dice que somos hechura suya, ¿no? Creados en Cristo para buenas obras. Así dice la palabra de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieras en ellas. Entonces, aún inclusive lo que tú vas a hacer de bueno, ya Dios lo sabía lo que ibas a hacer. Por eso te cogió y te rescató. ¿Sí? Por eso te llamó, por eso te dijo, hijo, ven que te necesito. Tú no estás de casualidad, no eres cristiano por casualidad, no eres cristiano porque, bueno, yo voy a la iglesia porque me gusta, no. Tú estás cuando llegas a una iglesia o cuando alguien llega con la palabra de Dios, llega porque tiene un propósito y un plan Dios para tu vida. Entonces tenemos que seguir meditando en eso y saber de que Dios nos ha dado ese gran amor y ese gran privilegio de poder simplemente ser perdonado solamente porque yo acepto a Cristo en mi corazón y porque por fe creo que por Él soy salvo. Mediante la cruz, mis hermanos, y esto es importante tomar y que vean cuál es el valor realmente lo de la cruz. Mediante la cruz dice que nosotros somos reconciliados con Dios. ¿Sí? El versículo 16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Entonces nosotros, por medio de la cruz, somos reconciliados con Dios. La cruz es como un puente que sirve para pasar de aquí a Dios, a la presencia de Dios. Cuando nosotros estamos sin Dios, estamos en un abismo, ¿sí? Y ese abismo es imposible pasar. No hay poder humano, ni potencial, ni aviones, ni helicópteros que te permitan llegar a la presencia de Dios. Ese abismo es tan grande que es imposible que esto pase. Pero solamente la cruz de Cristo, cuando nosotros creemos que esa cruz físicamente está puesta en ese abismo y podemos caminar hacia Dios y podemos acercarnos a Dios. Entonces, ¿qué importancia tiene la cruz para tu vida? Pues esto, de que Dios hizo algo maravilloso por medio de esa cruz. Somos conciudadanos de los santos y de la familia de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, la palabra de Dios dice en el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, otro privilegio más. Tú ya no tienes solamente un hermano, ahora tienes miles de hermanos en el mundo. Y tenemos todos esos miles de hermanos, un solo Padre que es Dios. Y que por medio de Jesucristo tú puedes llegar a Dios. Entonces, por eso es importante aceptar a Dios. Y como somos familia de Dios, entonces tenemos ese privilegio de que donde quiera que vayamos, en cualquier parte del mundo, si practican la misma fe y practican lo que la palabra de Dios dice, entonces son tu familia, son tus hermanos. En el versículo 20 hay algo muy importante que todos los creyentes debemos tomar en cuenta, ¿sí? Que la doctrina que enseñamos, sea cual fuera, amén, debe ser sobre los fundamentos ¿de quién? De los apóstoles y profetas, ¿sí? Pero sobre todo, Cristo como cabeza principal de todas las cosas, o sea, ser imitadores de Jesús. Y el versículo 20 nos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esto no está diciendo que nosotros debemos hacer lo que Cristo hizo. Nosotros somos seguidores de Cristo, no seguidores de hombres. Por eso yo no puedo seguir a un hombre que se autoproclame profeta, o se proclame apóstol, o se proclame... es que ya no hay más cosas que decir. Entonces seguramente ahora se inventarán el nombre de algún ángel, ¿no? De hecho, creo que en Colombia, no estoy seguro, ya salió por ahí un pastor que dijo que era la reencarnación de uno de los profetas del Antiguo Testamento. Y esa es una burla para Dios, para la gente, y la gente mucha le cree y sigue a este tipo de personas porque piensan que eso está bien, que eso es lo que ellos necesitan y ya está. Pero realmente lo que nosotros necesitamos es ser centrados en que debemos ser imitadores de Jesús, ponerle a Cristo sobre todas las cosas, y los fundamentos que habla aquí la palabra de Dios
son las enseñanzas que los apóstoles dejaron para que nosotros siguiésemos los mismos pasos. No que nosotros fuésemos superior a Jesús ni nada, porque ahora el apóstol y el profeta sanan, hacen milagros, ven cosas, te regalan propiedades, te regalan viajes, te regalan emociones, y eso es lo que la gente desea. Estamos como al principio de la prédica cuando contamos sobre la subasta, ¿no? Todos queremos el premio mayor, pero no haces nada por pelear la carrera. Tú quieres ir a una maratón sin haber corrido, quieres que te premien con el primer lugar sin haberte preparado. Entonces, esto es una carrera, el evangelio es una carrera, donde tú empiezas aceptando a Cristo en tu corazón, y a partir de ahí te vienen dificultades, pruebas, adversidades, angustias, necesidades, persecuciones y tantas cosas, pero que a la final eso trae algo maravilloso, que es la bendición de Dios. Entonces debemos ser imitadores de Jesús. Con esto podemos ver que actualmente ya viendo lo de la palabra de Dios, viendo que no existe más profeta y más apóstol que Jesucristo, no digamos así, debemos olvidarnos y quitarnos de la cabeza esa mentalidad de que ahí viene el apóstol, ahí viene el profeta. Ya no hay, hermanos. La palabra, ya mucha gente ha intentado explicar este asunto de los profetas y de los apóstoles, pero la gente se sigue aferrando a que el apóstol me dijo y el profeta me dijo y ya está. Y no aceptan la palabra de un hombre, pero no aceptan lo que la palabra de Dios nos enseña. En conclusión de todo esto, mis hermanos, nadie te puede decir lo que te va a pasar o te está pasando, porque si algo me sucede a mí personalmente es porque Dios lo ha permitido, nada más. Te ha permitido que te pase algo para que tu vida sea edificada, para que tu vida crezca, y nada más. Dios no quiere nada malo que te pase en la vida, simplemente te está preparando para algo muchísimo mejor, y por eso es que nosotros cada día debemos aprender a valorar lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Quiero que abras 1 Corintios 1:18, vamos a leer unos 3 versículos más y vamos a dar por finalizado este día de esta prédica, y espero que Dios pues haya hablado a tu corazón, haya hablado a tu vida, y veas que lo que hizo Cristo en la cruz lo hizo por amor, porque te ama, porque realmente le interesa tu vida y porque quiere lo mejor para ti. Dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Sí? Entonces mucha gente dice, te has hecho seguidor de Jesucristo, ¿no? Te han lavado el cerebro. Yo no voy a creer en ese hombre. O Jesucristo, si Jesucristo fue un revolucionario. Jesucristo no sé qué. Jesucristo, otros no creen que no ha venido. El pueblo de Israel no cree que Jesucristo vino. Imagínate, el propio pueblo de Israel no cree que Jesucristo ha venido, pero nosotros sí creemos. Y por eso nosotros debemos entender que gracias a esa cruz, a ese valor que nadie en la vida lo va a volver a hacer en este mundo, ¿sí? Nadie, nosotros somos salvos. Entonces, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y ese es el poder que nosotros tenemos en nuestras vidas. Isaías 53:4. Isaías 53:4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones
molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todo esto hizo Cristo por ti. Él podía haber, al primer azote que él sintió dolor, podía haber dado una orden y podía haber acabado con toda la humanidad. Pero él, sin embargo, tenía que cumplir el propósito de Dios. Él tenía que morir en la cruz, porque así se cumpliría la palabra de Dios. El diablo pensaba que matándolo a Cristo iba a matar el evangelio, que matándole a Cristo se iba a acabar el creer en Dios. Sin embargo, Jesucristo fue como esa semilla que gracias a su muerte pudo resucitar y pudo traer con él muchísima gente detrás. Y yo soy uno de ellos. Y si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, tú también eres uno de ellos. Y recuerda siempre esta palabra. Cristo hizo esto por mí. Él fue herido por mis rebeliones, dice la palabra de Dios. Él murió por mis pecados, dice la palabra de Dios. El castigo, dice, fue sobre él lo que a mí me correspondería. Y dice que por sus llagas nosotros ya fuimos curados, ya fuimos sanados. Y por eso no necesitamos otra cosa más que disfrutar de la presencia de Dios, de buscar su presencia cada día, de creer que Jesucristo es mi Salvador, mi Señor, y que Él vive dentro de mí. Y que para mí más importante es lo que Él hizo en la cruz, que poniendo a comparación el valor de esa corona. O es como si ahora me dijeran, te doy $1 millón, pero olvídate que Jesucristo existe y reniega. Pues una persona que no está segura de lo que es Cristo seguramente lo aceptaría. O seguramente aceptaría y dirá en su mente, como Dios no está presente, pues sí, lo cojo el dinero y yo les digo a estos que no creo y me llevo el dinero, pero Dios sí sabe. Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu mente, Dios conoce tus pensamientos, y dice la palabra de Dios que aunque te escondas debajo de las piedras, ahí estaré yo. Aunque te metas al fondo de las cuevas, ahí estaré yo. Y recordemos lo que le pasó a Jonás. Él pensó que ya en el pez iba a morir, y él estuvo dentro del pez vivo y clamó a Dios, y Dios le escuchó desde lo profundo y de ahí le sacó. Entonces debemos entender de que Dios está en todo lugar, está presente, Él sabe todo, y así que no podemos decir, voy a hacer esto porque no me ve Dios. Si Dios te ve, los ojos de Dios están puestos sobre los buenos y sobre los malos. Y Gálatas 2:20, con esto vamos a terminar esta mañana la prédica. Vamos a meditar en esta palabra, pues que Dios obviamente nos ha brindado, y que gracias al amor de Dios nosotros podemos disfrutar de las cosas que ahora tenemos, y que ahora pues gracias a Él podemos decirle con libertad lo que dice su palabra, y es que con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces no desechemos la gracia de Dios, hermanos. No desechemos lo que Dios hizo en la cruz. No desechemos el valor y la importancia que es un pedazo de madera, ¿sí? Porque es un pedazo de madera, pero por ese pedazo de madera nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Y ahí es donde Cristo nos demostró su gran amor. Y ahí se cumple la palabra de Dios que dice, de tal manera amó Dios al mundo. Porque si Dios no nos hubiese amado, si Dios no hubiese tenido misericordia por nosotros, si Dios no hubiese dado a su Hijo Jesucristo para que muriese por sacrificio para nosotros, entonces hoy la vida no tendría ningún sentido, no podríamos amar como amamos, no podríamos perdonar como perdonamos. Solamente la sangre de Jesucristo, la muerte en la cruz y la fe que tú tengas en Él es lo único que te va a salvar y te va a dar esa vida eterna que tú andas buscando. Si quieres ser de bendición
para otras personas, si quieres ser de bendición para tu vida, para tu familia, sigue los caminos de Dios. Sigue los caminos de Jesucristo. Créele a Él. Créele no solamente en tu corazón, sino con tu boca. Confiesa que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador. Porque con el corazón, dice la palabra de Dios, se cree para conocimiento, más con la boca dice que se confiesa para salvación. Si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, yo te invito a que hagas una oración sencilla y le digas: Señor Jesús, en esta mañana he escuchado tu palabra, he sentido que tú me has hablado, Señor, y hoy decido aceptarte como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y acéptame como tu Hijo para tener derecho y parte en la vida eterna. Y eso es todo. Dios, si tú has hecho esta oración, si tú has entregado tu vida a Cristo hoy, yo te felicito, te pido que sigas adelante, que busques una iglesia donde congregarte y que sigas leyendo la palabra de Dios, porque eso es lo que va a ayudar a la gente a crecer. No te olvides de compartir nuestros videos, de darle un like a nuestros videos, de hablarle a otra gente de Dios, y si no puedes desarrollar tus dones o tus dones evangelísticos, tenemos también abierto nuestro portal de comentarios para que nos pongas un comentario, nos pongas una petición de oración para que nosotros podamos hacer y también poderte ayudar en cuestiones de evangelizar y de hablar a otros de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga a todos, tengan una excelentísima semana llena de bendiciones en sus casas, en sus trabajos, y que la gracia y el amor de Dios les acompañe cada día de sus vidas. Les damos gracias en el nombre de Jesús y les bendecimos a todos. Amén.